Hermanos, en este segundo domingo de la Cuaresma, la Iglesia todos los años nos proclama el Evangelio que llamamos de la Transfiguración. Cada año según un Evangelio, San Mateo, San Marcos o San Lucas. Y este año pues nos corresponde escuchar la narración del Evangelio de San Mateo. Es un relato que, por así decir, nos traslada a un tiempo que vendrá después, a la resurrección del Señor. O dicho al revés, es como si la resurrección se anticipara. Estos discípulos, Pedro, Santiago y Juan, tres discípulos que podríamos llamar predilectos, que acompañan al Señor en momentos muy especiales, van a recibir una revelación de Dios Padre. Esa revelación de Cristo resucitado, como si el resucitado, por así decir, se anticipara, o la resurrección se anticipara. Es un relato que contiene una serie de símbolos. Hay uno muy importante que es propio de San Mateo, el monte. Este monte alto al que Jesús sube está aludiendo al monte Sinaí, porque en el monte Sinaí fue donde Moisés recibió una revelación de Dios bajo el símbolo del fuego, de esa zarza ardiente que no quemaba. Y también el profeta Elías en el Monte Santo recibió una revelación de Dios con la imagen de una brisa suave. Por eso aparecen Moisés y Elías conversando con Jesús. El Pentateuco y los profetas, la palabra de Dios del Antiguo Testamento que se cumple, que se realiza en Jesucristo. El otro símbolo es el símbolo de la luz, esta luz que envuelve al Señor, esa luz que hace que su rostro brille, como había brillado el de Moisés, esa nube luminosa desde la que Dios habla, esa luz que es el símbolo de Dios mismo. Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Pues con este simbolismo es con el que San Mateo nos transmite esta experiencia, esta revelación de Dios a estos discípulos. Esta escena es la continuación de otra que, esto está en el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo. ¿Os acordáis cuando Jesús va a Cesarea de Filipo y allí les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dicen: la gente dice que tú eres un profeta. Y entonces el Señor insiste y les pregunta a ellos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces Pedro, en nombre de todos, respondió: tú eres el Mesías. Lo que ocurría era que San Pedro no sabía lo que significaba eso. No comprendía quién era el Mesías. Él esperaba un Mesías triunfante. Él esperaba un Mesías de este mundo, no el Mesías que es Jesucristo. Por eso ahora es Dios mismo quien responde a esa pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y Dios el Padre les responde y les dice a los discípulos: este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Esta es la revelación de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito del Padre. Hay como dos notas, dos características de Jesús: el Hijo y el amado. Ese es Jesús, el Hijo y el amado. Escuchadle,
¿Por qué nos dice esto el Señor? Escuchadle, escuchemos al Señor, porque quien escucha al Señor, quien escucha a Jesucristo y quien realiza, quien pone por obra su palabra, ese, dice Jesús, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La Virgen María también nos dijo: haced lo que Él os diga. Escuchadle al Señor. Solo que Pedro tampoco lo comprendió. Tampoco comprendió qué era lo que eso significaba. Por eso San Pedro dijo: nos quedamos aquí. De aquí no bajamos. Hagamos 3 tiendas. Estaba tan bien. Era un momento de consolación del Señor. El Señor les estaba preparando para algo que venía después. San Pedro todavía no había comprendido, a pesar de todo, qué significaba que Jesús es el Hijo, el amado. Va a necesitar una gracia extraordinaria que vendrá después de la resurrección, cuando venga el Espíritu Santo y abra su inteligencia para comprender las Escrituras. Él no ha comprendido que la tienda de Jesús es el amor hasta el extremo, que tienen que bajar de ese monte porque van a Jerusalén, donde Jesús va a ser condenado, donde va a ser crucificado y donde van a contemplar el rostro de Cristo no transfigurado, sino desfigurado, golpeado. Un rostro que no parecía ya de hombre, un rostro ante el cual se vuelve el rostro porque da grima verlo. Jesús en la cruz, en la cual nos amó hasta el extremo. Jesús no se apropió de nada, sino que se expropió de todo y se entregó totalmente, entregó su vida, se desvivió y asumió, se hizo carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Jesús no despreció a ningún hombre, ni rechazó a nadie, sino que nos amó a todos, incluso al hombre que hace el mal, incluso al hombre que desfigura el rostro del hombre, al hombre que los mata, que lo asesina, que reniega de Dios. Nos amó hasta el extremo. Ese es el rostro luminoso de Cristo, el del amor de Dios. Ese rostro y esa cruz que nosotros, como San Pedro, queremos rechazar, porque no queremos sufrir. Porque en el sufrimiento, en nuestra cruz, no podemos reconocer a Dios, porque no está en nuestros planes, porque se sale de lo que nosotros pensamos, como se salía de lo que pensaba San Pedro. Y por eso necesitamos esta consolación, saber que nosotros somos hijos, que nosotros, todos, tú y yo, somos amados. Eres hijo, eres amado hasta el extremo, siempre y sobre todo en la cruz y sobre todo en el sufrimiento. Esta es la revelación de Dios que Pedro no podía comprender, que tantas veces nosotros no podemos comprender. Que Dios te ama verdaderamente, siempre y hasta el extremo. Así se nos ha mostrado. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, y en Él tú eres hijo y eres amado.